Los soldados ataron las manos del Salvador a una viga alta y lo azotaron, cumpliendo la profecía que dice: di mi cuerpo a los seguidores. Jesús tenía el poder para detenerlos, pero voluntariamente permitió que lo hicieran. El azote de cuero por lo general tenía en el extremo pedazos de metal, bolas de plomo y huesos afilados. Con eso azotaban no solo la espalda, sino también las nalgas y las piernas. Cuando el metal y los huesos afilados del látigo rasgaban la carne, los músculos sufrían cortes profundos. Al dañar también las arterias, brotaba la sangre. La mayoría de las víctimas morían al ser azotadas. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Recuerda cuando Dios maldijo la tierra con espinos por causa del pecado? Los soldados hicieron una corona de espinas venenosas y se la pusieron a Jesús en la cabeza, causándole terrible dolor, inflamación y sangrado. Jesús sería el sacrificio por el pecado ofrecido por nosotros. La corona de espinas simbolizaba lo horrendo del pecado. Después lo despojaron de sus ropas y le pusieron un manto escarlata, poniéndole una caña en la mano derecha. Hincaban la rodilla delante de él y se burlaban diciendo: ¡Salve, rey de los judíos! Cada uno de los soldados que se encontraba allí golpeaba el rostro de Jesús con los puños, sin misericordia alguna, y con la caña lo golpeaban en la cabeza. Escupían al Cordero de Dios, cumpliendo lo que dice la Escritura: no escondí mi rostro de injurias y disputos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús fue llevado nuevamente ante el gobernador Poncio Pilato, quien se jactó de tener el poder para crucificarlo o dejarlo en libertad. Pero el Señor les respondió: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Anteriormente Jesús había dicho: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Desde ese momento, Pilato procuraba soltarlo, pero los judíos gritaban: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Satanás agitaba las emociones de la multitud, incitando el odio hacia Jesús. Satanás creía tener completamente todo bajo su control, pero no era así. Sin saberlo, Satanás era un títere en las manos de Dios. Ignoraba por completo que sus acciones estaban cumpliendo las profecías bíblicas. Por última vez, Pilato dijo: he aquí vuestro rey. Pero los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que César. La multitud continuaba gritando: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Cuando Pilato se dio cuenta de que había perdido todo el control de la situación, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Todo el pueblo respondió: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dios les tomó la palabra y han sufrido desde entonces.
Después Pilato entregó a Jesús para que fuera crucificado. Y se lo llevaron. Su carne estaba desgarrada cuando le ordenaron que cargara una cruz que pesaba más de 45 kilos. Y con ella recorrió más de 595 metros hasta el lugar de ejecución, el Gólgota. La rústica madera se hundía en la espalda destrozada de Jesús, quien para entonces estaba ya deshidratado. El milagro era que aún estuviera con vida. Se cumplió así la siguiente profecía. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y otra profecía se hizo realidad. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de escudos. Dios, por amor y misericordia, dejó el cielo para sufrir insultos, mentiras y odio de parte de su creación, y para morir por los pecados de toda la gente. Los ángeles observaban horrorizados. Para entonces su rostro era una masa de tejidos desgarrados. Las espinas que habían causado esa masiva inflamación y dolorosa infección habían quedado casi totalmente cubiertas por la carne inflamada, al punto que Jesús ya no tenía la apariencia de un ser humano. Cientos de años antes de que ocurriera esto, el salmista profetizó las siguientes palabras acerca de Jesús. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Jesucristo mismo dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Los soldados echaron suertes por la túnica del Señor. El gentil Jesús sufrió la humillación aún mayor cuando lo dejaron desnudo ante toda la gente. Jesús miró a los que lo atormentaban y oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los que pasaban por allí le decían: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. También los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: ¿otro salvó a sí mismo no se puede salvar? El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que hagamos y creamos. El horror de la crucifixión fue descrita médicamente por un competente médico, quien dijo: esta era la muerte más atormentadora que un hombre podía enfrentar. Tenía que sostenerse para poder respirar. El agudo dolor causado por los clavos que atraviesan el nervio medio de las muñecas sube por sus brazos hasta el cerebro y desciende por la columna vertebral. El clavo
al penetrar a través de los nervios entre los huesos metatarsianos de los pies, hace que el cuerpo se enderece violentamente. Después los músculos de las piernas se convulsionan e impulsan el cuerpo hacia abajo, haciendo que se estrelle contra la cruz. La persona logra aspirar, pero no puede exhalar sino hasta que el dióxido carbónico, acumulado en sus pulmones y en la corriente sanguínea, fuerza la respiración para aliviar los calambres. El agotamiento, la conmoción, la deshidratación y la parálisis destruyen a la víctima. El corazón apenas puede bombear la espesa sangre, mientras que cada una de sus millones de células muere una por una. Nuestros pecados enviaron a Jesucristo a la cruz. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Este fue el momento crucial de toda la historia. Nunca más hubo un día como este. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La sangre que Jesús derramó en la cruz en ese terrible día no fue humana. Fue la sangre preciosa de Dios. Lo único que podía limpiarnos de nuestros pecados. ¿Por qué sufrió Jesús todo esto? Por ti. Porque Él te ama. El cielo se oscureció porque Dios el Padre no podía mirar el pecado. Jesús cargó sobre sí el pecado de la humanidad, incluyendo todos los malos pensamientos y obras, y pagó el precio terrible en la cruel cruz. Y Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Justo antes de morir, el Señor exclamó: ¡consumado es! Había concluido todo lo que se necesitaba hacer para salvarnos. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El sacrificio en la cruz nunca más se repetirá. Para asegurarse de que el Señor había muerto, un soldado le clavó una lanza por el costado y salió sangre y agua. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Después que expiró, bajaron el cuerpo de la cruz, lo envolvieron en una sábana y lo pusieron en un sepulcro prestado. En Jerusalén reinaba una gran incertidumbre. El Señor Jesús había muerto. Judas se había ahorcado. Y los discípulos estaban ocultos porque temían perder la vida. Parecía no haber esperanza alguna. Los discípulos, dominados por la incredulidad, olvidaron que Jesús había dicho que resucitaría. Entonces, sucedió el evento más grandioso de todos los tiempos. 3 días después que Jesús fue sepultado, la gloria de Dios se manifestó y aquel que había sido crucificado resucitó de entre los muertos, ofreciéndole al mundo la esperanza de la vida eterna.
el Señor Jesucristo, obteniendo una gran victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno, proclamó: Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, el que es y el que era y ha de venir, el Todopoderoso y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Al amanecer del primer día de la semana, algunas mujeres llevaron especias aromáticas a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús. Allí, un ángel les habló diciendo: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado. El reino de Satanás fue destruido. En medio de su ira, Satanás fue derrotado. El Cristo resucitado significaba que los días de Satanás estaban contados. Satanás subestimó el poder de Dios Todopoderoso. Si lo hubiera sabido, nunca hubiera crucificado al Señor. Jesús resucitado fue visto por más de 500 testigos. Sus discípulos sintieron gran gozo. El Señor les dio esta clara orden: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.